Bien, buenos días, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Registral de hoy, sábado 30 de mayo. ¿No? Ya, bueno, se fue el mes de mayo. ¿No? ¿Qué puedo decir? Mayo, abril, marzo, meses para el olvido, ¿cierto? Eh, de alguna manera no quiero comenzar. Estuve observando mi video de la semana pasada y por supuesto que también tengo mi autocrítica. Ah, eh, y en verdad siento que por hoy no quiero decir nada. No quiero decir nada. Al menos en el mismo sentido que lo conversamos la semana pasada. ¿No? Fue cuando comenzaron un poco los números complicados. De alguna manera ya conozco muchas de las razones. He conocido muchos mundos en esto también. ¿Eh? Así que quiero que se me conceda ese beneficio. ¿Eh? Que por la profesión que nosotros desempeñamos, tanto de abogado como de profesor, tengo la posibilidad de recibir muchas voces, de todo índole, de todo índole. Y bueno, entonces, así que a veces quiero que me entiendan en ese sentido. No solo escucho las voces de aquellos que tienen eh, o están viviendo una experiencia de vida frente a esta pandemia, sino que la de muchos alumnos que están viviendo distintas experiencias de vida. Y esas distintas experiencias de vida en algunos casos son muy opuestas, en otras son muy similares y en otras tienen, no sé, a lo mejor variantes que ni siquiera son comparables. Y todos son alumnos que de alguna manera en su confianza que tiene, digamos, al ser profesor, me escriben, me comentan, me llaman y me conversan esto. Así que es por eso digo, para que me entiendan cuando a veces expreso algún testimonio o alguna opinión, no es una opinión de alguien que eh, no esté al tanto de los hechos, sino que al contrario, estoy al tanto de muchos hechos que a uno le van haciendo ver distintas realidades, sobre todo ahora que el ministro obviamente emitió una declaración que al pobre de alguna manera lo han crucificado, y no es que yo lo esté defendiendo, pero creo que es muy lógico lo que ocurre, eh, porque la vida es así. Y en ese sentido, a cada uno nos puso en un contexto y desde ese contexto hablamos. La diferencia está que a algunos les toca ser autoridad, y son autoridades desde el contexto en el que están. Y el día de mañana a ustedes les va a tocar y van a ser abogados, abogadas, a lo mejor algunos van a estar en el área de la litigación, otros van a estar en el área de la asesoría, otros van a estar en el lado de la política, todos van a estar en distintos lados y todos van a hablar desde perspectivas y desde posiciones jurídicas absolutamente diferentes. Y no por eso van a tener menos valor sus opiniones, porque cada uno tiene un mundo. Entonces, y si a alguno de ustedes efectivamente le toca ser autoridad, bueno, se van a encontrar con eso. Se van a encontrar con que efectivamente están en una posición en la que van a tener que decir, no lo sabía. ¿Mm? Así que bueno, por eso le digo, no es una defensa de nada, porque creo que en este minuto no estamos para hacer eso, sino que a lo mejor de un asunto de comprensión. ¿Mm? Comprensión con todo, con todo. Esto hay que ser como dioses, hay que comprenderlo a todo, ¿ah? A todas las circunstancias en las que está. Dios quiera, señores, que la pandemia afloje un poco los números, ¿ah? Y que podamos empezar un poco
poder caminar. Estamos absolutamente inmersos en esta cosa tan difícil. Bueno, a seguir ayudando, eso es lo importante. A seguir ayudando, no queda otra. Bien. Vayamos a lo nuestro. Lo nuestro tiene esta significación en el mundo de los bienes que es tan violenta también, ¿cierto? Lo hemos conversado muchas veces, porque en este minuto estamos hablando de cuál es el sistema que protege la riqueza inmobiliaria de nuestro país, ¿cierto? Y hemos estado analizando en las clases anteriores, la clase anterior a la del feriado, ¿qué feriado que di yo? Asumo esa responsabilidad. Acerca de los criterios que, de acuerdo a la práctica de los sistemas registrales, han ido generando estas ideas comunes o criterios que se entienden son o eventualmente pueden coincidir, ¿no? Les decía yo que no creo que sean principios, porque ni los mismos conservadores todavía están muy de acuerdo en cuáles son, y por lo demás, la construcción de un principio exige, en este sentido, fundamentos de mayor solidez. Y creo que en el sistema registral chileno eso todavía no se da. Lo que puede estar es recogiendo principios propios del derecho privado y del derecho de los bienes que le ayudan a sostener un poco ciertas reglas que parecen como sanas para mantener el sistema registral. Y eso es bueno, teniendo presente, como lo decíamos al final de la clase anterior, que todo el sistema financiero nuestro se basa en que la garantía que se tiene respecto a los inmuebles tiene una eficacia, ¿cierto? Y que en verdad se puede confiar que el sistema de transferencia de dinero desde los bancos a los particulares tiene esta confianza en que la garantía que estos prestan sí es eficaz en el instante en que haya que recurrir a ella. Y por eso estuvimos viendo ahí el principio, la buena fe pública, la legalidad, que la seguridad, la certeza, que en ese, por ejemplo, solo en ese principio uno podría decir, no es, o en ese criterio, no es todavía un criterio afiatado, porque los sistemas registrales hoy día, a través de sus certificaciones, recordemos que el conservador de bienes raíces es un ministro de fe, ¿cierto? Y al ser un ministro de fe, da fe de que es cierto el acto que pasa ante él. Sin embargo, si ese acto se lleva ante un tribunal y se discute y se aportan pruebas para uno u otro lado, el juez queda en condiciones de decir, pues en verdad, el hecho de que exista esta certificación, esta fe, no es suficiente de acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso. Y puede ordenar que el conservador cancele una inscripción. Así que desde ese punto de vista uno podría decir la certeza es relativa. Hay certeza hasta que el caso no se vuelve complejo y va a tribunales, y en tribunales entonces, en virtud de una sentencia, puede aparecer una resolución absolutamente distinta, ¿ya? Así que, bueno, eso es común. Pero continuamos analizando a estos principios que efectivamente, supuestamente, o criterios, en mi opinión, criterios, reglas comunes, si quieren, pueden funcionar. Veamos esta. El principio de orden público registral. Esto ya es ir demasiado derechamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este criterio, existe un sistema que está efectivamente construido en base a la existencia de estos ministros de fe, que son custodios de los registros, que los registros tienen una regulación sustantiva, en principio, ¿cierto? Porque el Código Civil, supongamos, como uno de los principales baluartes que motiva este sistema registral,
también está el Código de Comercio que contribuye, por ejemplo, con los registros de sociedad y estarán los códigos de agua para los distintos registros, ¿cierto? Pero sabemos que el Código Civil es el que pone mayor peso porque ahí está todo su sistema de tradición. Entonces, al estar compuesto por sujetos que son los ministros de fe, conservadores, archiveros, incluso los notarios, al estar basado en la orden que indica o el origen de la inscripción se basa en un sistema legal y finalmente en el carácter de fe que le da, podemos llegar a creer que en este caso existe un orden público, ¿cierto? Mire, qué bonito, ¿eh? Borrador y listo. Este me lo regaló una alumna en su momento. Y ese, vamos a darle un poco de soporte a esta pantalla, a esta pizarra. Ahí. No, estamos sueltos. Sujetémoslo allí. Ahí está. Ya, ahí está un poquito mejor. Entonces, supuestamente existe un orden público registral. Entonces, supuestamente, cuando uno habla del orden público, entiende que hay un sistema que se basa en pilares que no quedan al arbitrio de las personas disponerlo o manejar esto, ¿cierto? Cuando uno habla del orden público económico, habla de las bases fundamentales que inspiran el modelo económico desde la perspectiva legal, ¿cierto? Y cuando habla del orden público en el Código Civil como una limitante, por ejemplo, del objeto ilícito o de la causa lícita, ¿ah? También está diciendo es porque existe un orden fundamental superior al interés privado que actúa como límite a la autonomía de los particulares. Pues aquí es exactamente lo mismo. Se supone que nosotros tenemos un orden que está constituido por pilares fundamentales respecto a los cuales las partes no pueden entrar a debatir, discutir o disponer, ¿cierto? Y eso está centrado en que existe un órgano al que se le llama conservador de bienes raíces, una legislación que aporta, le vamos a poner aquí, ya no se escribe este lápiz, pongamos uno que escriba, ¿no? Una legislación que aporta valor. ¿Por qué te dice una legislación que aporta valor? Porque es el Código Civil, por ejemplo, entre otras disposiciones, que dice, ojo, si quiere tradición, inscriba. Si quiere sentencia de prescripción que sea oponible a todo, inscriba. Si quiere herencia y que esos bienes queden efectivamente en condición de ser disponibles, inscriba. O sea, no es, si bien es cierto, hay un principio fundamental o una regla fundamental que no existió, porque no es obligatoria la inscripción, sino que es voluntaria, salvo en aquellos casos en que constituye solemnidad y que las partes se ven obligadas a inscribir porque si no, no tienen la institución. Pero pensemos en el principal aportante al registro, la compraventa y su posterior tradición. Pues la tradición efectivamente no tiene plazo, pero si usted no inscribe, no hay entrega. ¿Ven? Entonces, es como decir, el sistema se fuerza solo a que se tenga que inscribir, pero no hay obligatoriedad. Sigue siendo una inscripción voluntaria. Y por eso es que los conservadores abogan porque en ese sentido hay que hacer una modificación en términos de que tiene que existir al menos una instancia que obligue a las personas a inscribir por otro principio que vamos a ver después, que es el de la continuidad de las inscripciones registrales. Cuando se pierde la continuidad entre las inscripciones registrales, muchas veces es porque alguno de los que intervino en esa cadena no inscribió y por alguna razón se salta la cadena y entra otro en ese espacio. Bueno, pero no nos adelantemos todavía. Entonces,
Tenemos a un sujeto, que es el que lleva estos registros, que es el custodio de los registros. Tenemos una legislación que aporta valor en sentido prescripciones, herencia, tradiciones, que dicen que si usted inscribe, tiene tradición, tiene publicidad, tiene continuidad de la historia y la propia raíz, por ejemplo. Y tenemos, por otro lado, la fe. Ah, la fe, tan importante. ¿Ah? Para nosotros los que creemos, la fe es un valor, que cierto es el piso de nuestra creencia. Lo creemos por fe. ¿Ah? Sentir que es verdad, saber que es verdad lo que no vemos. Oh. Bien, con todo el respeto a aquellos que no tienen creencia, pero para nosotros los que tenemos una creencia, la fe es lo que nos mueve. Es lo que nos mueve, es lo que nos sostiene y es lo que me hace estar aquí hoy día. Piensen que un día, como ustedes, yo también me presenté a dar un examen de grado, con mucho miedo, con mucho miedo. Y todavía me acuerdo, le recé al Padre Hurtado la noche anterior. ¿Cuándo di mi examen de grado? 18 de agosto a las 5 de la tarde. ¿Cuándo murió el Padre Hurtado? 18 de agosto a las 5 de la tarde. ¿Cómo no voy a creer? ¿Ah? Entonces, tenemos estos tres pilares. Estoy colocando algunos porque supuestamente existe un orden público registral. Podrán encontrar otras opiniones que agreguen más elementos a estos pilares fundamentales. Yo encuentro que, en mi opinión, para hablar de un orden público registral necesitamos tener tres pilares fundamentales. El sujeto, que es, yo coloco aquí conservador de bienes raíces, pero el pilar fundamental debería estar integrado por el notario, el conservador y el archivero. Ahí los represento a los tres. Un sujeto que es el que hace en el fondo, la pieza del engranaje que funciona articulando los otros elementos. Y este, por supuesto, es el que le da también creencia a un orden público. No hay un orden si en verdad no es cierto lo que postula el orden. Entonces, bueno, tenemos ahí esos tres pisos que hacen que cuando hablemos de orden público registral, estamos hablando precisamente de los pilares que construyen el registro o el sistema registral y respecto del cual los particulares no tienen injerencia, no tienen disponibilidad. ¿Eh? El orden entonces estaría constituido por ciertas bases fundamentales: la existencia de un órgano, la existencia de una legislación que le da valor a ese sistema y de la fe, que es la que le da cierta certeza que los demás pueden aceptar como válida. ¿Eh? No es que las partes decidan, no es que yo quiera darle valor a la inscripción, se puede de todas maneras. Ustedes saben que, por ejemplo, una prohibición de enajenar tiene un origen netamente convencional. Pero ¿dónde está? Cuando la ley le aporta valor. Porque la ley dice, si usted inscribe, tiene tradición. Si usted inscribe, tiene el derecho constituido. Si usted inscribe, tiene historia de la propia raíz. Si usted inscribe, tiene publicidad. ¿Ven? Entonces, de allí es donde viene el valor y transforma esto en un denominado orden público. La parte pública viene por la no disponibilidad, obviamente, de los particulares del sistema. Por eso es que también ha tenido ahí, haciendo ese recuerdo un poco, tanta discusión la prohibición de enajenar. ¿Por qué? Porque algunos sostienen que no son válidas y otros dicen que sostienen que son válidas por la autonomía de la voluntad, nulas por el principio de la libre circulación de la riqueza. Y entre los argumentos de la validez está el que se pueden inscribir. ¿Y dónde está eso indicado? En el artículo 53 del reglamento, el número 3, que se refiere a que se pueden inscribir las prohibiciones cuando tienen su origen convencional. Y eso algunos pretenden darle un rango. De hecho, el otro grupo doctrinario inmediatamente le dice no, porque el reglamento tiene simplemente un rango inferior a la ley. Así que, desde esa perspectiva, podríamos decir que la disponibilidad por particulares obviamente está acotada a cosas
muy de orden muy residual. Por ejemplo, esta prohibición de enajenar, que en algunos casos se le daría valor, pero que incluso la jurisprudencia ha dicho que si se incumple una prohibición de enajenar, por ejemplo, que estaba inscrita, a lo más hay un incumplimiento de contrato, pero en ningún caso hay objeto ilícito. ¿Ven? Si fuera considerado objeto ilícito, quiere decir que esa inscripción tendría un valor de orden público, no disponible para los particulares. Pero no es así. Cuando la inscripción se genera en el acuerdo de los particulares, en verdad es solo autonomía de la voluntad y no va a tener mayores consecuencias. Incluso más podríamos decir, por ejemplo, que ¿qué pasa si las partes acuerdan inscribir un contrato de arriendo? La ley le está dando el efecto, ¿ah? Y que dice que en ese caso se mantendrá el contrato hasta el final del convenio. Pero tampoco son las partes las que le están asignando un efecto. ¿Quién está dando el efecto? El legislador. ¿Ven? Si hay legislador involucrado, sí. Si hay convención, no. ¿Mm? Bien, ahí tenemos entonces este principio que según los conservadores sería un principio del derecho registral. En mi opinión sería un criterio, ¿ah? Un criterio que sirve o una regla que ayuda a entender de mejor manera el sistema. Veamos otra cosita. Principio del control de la autoridad. Vamos a anotarlo aquí. Esto uno podría también tener aquí su opinión al respecto. Porque estamos hablando de la construcción de un principio, de la construcción de una regla o de la construcción de un criterio. Si bien es cierto, uno podría decir que este no es un sistema que tenga un autogobierno, como si pudiéramos decir nosotros que efectivamente los conservadores se dan a sí mismos sus reglas y esas reglas operan como válidas entre ellos. Si pudiéramos decir eso, podríamos a lo mejor decir que efectivamente no hay control de la autoridad, ¿cierto? Pero sí lo hay, porque de partida los intervinientes del sistema registral, conservador, notario, archivero, vienen designados por la autoridad. En un sistema que obviamente hay una ley allí que modificó algunas cosas, delimitó trámites, estableció algunas reglas también para la conformación, para el acceso al cargo, ¿ah? Está limitando edades, qué sé yo. Entonces, uno podría decir, ven, hay intervención de la autoridad. O sea, no es un control autónomo, no es un órgano autónomo, ¿cierto? No es un ministerio público, no es una Contraloría General que tienen autonomía. Al contrario, aquí siempre la autoridad, la autoridad que es la autoridad máxima del Poder Judicial, ¿cierto? Nuestra Corte Suprema, que efectivamente interviene en toda la actividad económico-correccional, ¿cierto? En todas las notarías, en todos los tribunales, pero en el caso nuestro que estamos conversando, en las notarías, en los conservadores y en los archiveros, siempre está colocado a la vista del público el ministro visitador. El ministro visitador cumple aquí el rol de la autoridad en cuanto a que efectivamente el conservador de bienes raíces no tiene un sistema de autogobierno o de independencia. Al contrario, toda acción queda supeditada en lo formal a las autoridades respectivas. En este caso, la primera autoridad que es la Corte Suprema, que tiene, digamos, la superintendencia correccional, económica, ¿eh? De toda esta disciplinaria, estos términos que usan los procesalistas, yo no soy un experto en procesal, pero
que se refieren precisamente a estas facultades que tienen para supervigilar la conducta de ellos. Eso es en el plano formal. Ahora, en el plano de fondo, es decir, en lo sustantivo, llegamos a lo que hemos discutido antes. También existe un control de la autoridad, porque aquí tendríamos que decir que el conservador, y lo que dijimos recién, da fe de los actos que pasan ante él hasta el instante en que se vuelve conflicto y esto va a un tribunal. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos dicho, efectivamente, si se produce la discusión en cuanto a la legitimidad, en cuanto a la legalidad de una inscripción, porque ella no da cuenta de una realidad concreta, obviamente vamos a ir a juicio, por ejemplo, a través de una acción reivindicatoria, en la que se está discutiendo si efectivamente, por ejemplo, una persona es dueña o no. O si estamos discutiendo la posesión de un mueble, de un bien inmueble, perdón, que también se relaciona con lo que estamos conversando. Tres acciones podrían estarse discutiendo: una acción reivindicatoria, una acción publiciana del poseedor regular que se encontraba en vías de ganar por prescripción, ¿se acuerdan? El 894. O también podría estarse dando un asunto de posesión en que se discuta el valor de la inscripción. ¿Adquirió posesión? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos nosotros de adquisición, conservación y pérdida. Y aquí el artículo que nos puede ayudar a entender mejor esto que estamos conversando es el 728. ¿Cuándo o cómo se pierde la posesión de un inmueble inscrito? ¿Y qué es lo que yo siempre digo que exijo hasta en el grado? Artículo 728. La posesión inscrita cesa por la cancelación de la inscripción. Y en la cancelación de la inscripción tenemos tres razones: por voluntad de las partes, por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, por decreto judicial. ¿Qué significa el decreto judicial? La sentencia. La sentencia que ordena cancelar una inscripción en base a qué? A que efectivamente puede haberse discutido en el juicio quién era el verdadero poseedor. Y el juez a lo mejor da la razón a aquel que, por ejemplo, estaba reivindicando, ¿cierto? Ganó la reivindicatoria y el juez va a ordenar que la inscripción actual se cancele, con lo que cobrará vigencia la inscripción del verdadero propietario que ha obtenido en el juicio. Entonces, ahí uno inmediatamente percibe que la autoridad que pueda tener una inscripción conservatoria, que emana obviamente de la fe del ministro que lleva a cargo, que tiene a su cargo esta actividad registral, bueno, se pierde en el instante en que el juez dice lo contrario. Una sentencia ejecutoriada, obviamente, determinará que el conservador tenga la obligación de cancelar la inscripción. ¿Cómo la cancela? Ahí, al margen de la inscripción, entonces, anota que la del centro, es decir, refiriéndose a la inscripción registral, queda sin efecto por sentencia de fecha tanto que indica tal o cual cosa. ¿Ven? Entonces, ¿hay un control? Hay control. No hay una autonomía como que el conservador dijera, esto es aquí, esta es la verdad y esta verdad es indiscutible. Me imagino que esto presenta un conflicto. Presenta un conflicto si las verdades jurídicas pueden ser entregadas a un ente autónomo de un tribunal. Porque cuando el conflicto tiene relevancia jurídica, no queda entregado a los auxiliares de la Administración de Justicia, como sería un conservador, sino que cuando hay un conflicto de relevancia jurídica, su resolución corresponde, como dice ahí el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y hoy día el artículo 76 de la Constitución, corresponde a los jueces, a los tribunales que se han establecido por ley. Y en ese caso el conservador
no tendría mucho que decir. Es un tema allí, a lo mejor, de sensibilidad en el valor probatorio. Yo creo que poco va por allí, ¿eh? El valor probatorio de un instrumento. Existen instrumentos que son absolutamente no derribables, no se pueden destruir. No, ¿ven? Porque si una escritura pública, que siempre se suele identificar como el máximo referente del valor pleno de la prueba instrumental, si puede destruirse una escritura pública, también se podrá destruir todos los otros instrumentos del sistema. Por lo tanto, es como podríamos llegar a una reflexión y decir, eh, ningún instrumento puede ser tan absoluto que no permita su discusión ante un tribunal. Ahora el tribunal puede darle la razón y mantenerlo. Obviamente con eso se respalda. ¿Ah? Pero puede llegar a decir que no, que efectivamente lo que hemos visto, ¿se acuerdan en el taller de clases anteriores? Lo que conversábamos acerca de las inscripciones de papel. Lean ahí en Peña y acerca de las inscripciones de papel, porque eso les va a servir para entender este punto que estamos conversando. Bien, bueno, nos van quedando algunos principios o criterios o reglas, veamos. Principio del tracto sucesivo. Espera que a este no le queda mucha tinta. Seguramente el autor, que estos principios es una especie como de artículo que han publicado los conservadores. La expresión a lo mejor no es del todo, a lo mejor, ilustrativa, ¿no? Nosotros usamos siempre, ¿se acuerdan ahí en las clasificaciones de los contratos? Y cuando hablamos de los contratos que producen sus efectos de inmediato y los que efectivamente producen sus efectos de manera simultánea y sucesiva en el tiempo, ¿cierto? Las obligaciones nacen y se extinguen sucesivamente en el tiempo y se habla de un contrato de tracto sucesivo, como podría ser, por ejemplo, un arriendo, ¿cierto? Cada mes se vive, cada mes se paga y se extinguió. Luego, así, el mes sucesivo, por eso se habla sucesivamente. Entonces, aquí, el tracto sucesivo, lo que quiere identificar este criterio o esta regla es que tiene que haber continuidad de las inscripciones registrales. Nosotros, en un ejercicio que ya hicimos antes, sobre todo cuando uno empieza a estudiar el título, dijimos nosotros, ¿se acuerdan? En el taller, que cuando uno quiere saber qué pasa con una inscripción, tiene que mirar dos cosas. Primero, si en el margen ahí derecho figura una transferencia, porque eso significa que hacia el futuro existe otra inscripción. Pero si queremos mirar hacia el pasado, nos vamos hacia el final de la inscripción, donde dice el título anterior consta, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos al título que antecede. Y ahí tenemos tres títulos. El que antecede, el que estoy observando y el futuro. A eso se refiere entonces esta continuidad. Entonces, lo que supuestamente se va constituyendo en regla o criterio que unifica al sistema registral es que existen inscripciones en las que no hay disolución de continuidad. Es decir, la continuidad no se interrumpe. Por supuesto que es una aspiración a formar criterio, porque eso da cierta seguridad a una gran consecuencia que tiene la continuidad registral, que es la historia de la propiedad raíz. Cuando nosotros tenemos historia de la propiedad raíz, también lo vimos en ese taller respecto de la jurisprudencia, ¿se acuerdan? Cuando nosotros analizamos la historia de un inmueble, hacemos este ejercicio siempre que hemos hecho acá. Tomamos la inscripción. Si hay inscripción hacia el futuro, lo vamos a saber porque en el margen derecho estará transferida o transmitida, supongamos si fue por causa de muerte. Y, a su vez, al final de la inscripción nos encontramos con el título anterior, rola a fojas tanto. Y ahí nos vamos hacia atrás. Lo lógico sería que si yo
me encuentro. Ahora no se vaya a cortar, porque cuando cada vez que vienen estas cosas, estos avisos, es un aviso de energía. Deme un segundo. No sé si les ha pasado, pero ahora resulta que las pilas de los computadores y las pilas de los celulares duran menos que nunca, donde pasamos hiperconectados. A propósito de la hiperconexión, en las universidades, al menos en la otra que yo, ustedes saben, también comparto con ustedes, aunque ustedes son la primera, recuerdan, es aquí donde yo soy más antiguo, han dado una semana de descanso. Me va a matar aquí la directora. Una semana de descanso en cuanto a la virtualidad, en el sentido de que es tanta la carga de los alumnos de mantenerse conectados al sistema, que obviamente por ahí se produjeron algunas voces de alerta desde el punto de vista de la psicología, que nos indican que a lo mejor es bueno hacer una pausa en que los alumnos descansen. Descansen de estar muy conectados o de estar conectados con un grado de atención importante. Entonces, se han dejado una semana para que los alumnos entren en una especie como de reposo virtual. Ahí en esa semana el profesor solo hará o aprovechará para hacer repaso de contenidos o digamos, me imagino hacer reflexiones sobre materias, pero en ningún caso pasar contenidos nuevos. Yo, en lo personal, siento que es muy, muy necesario. Es muy necesario. Por esto, porque permanecemos demasiadas horas conectados. Y eso no les hace bien ni a ustedes, ni le hace bien al profesor, por supuesto. Pero bueno, aquí el profesor es secundario, los alumnos son primero. Sobre todo porque tienen una carga en el hogar importante. De partida a veces tener que discutir por usar la señal, compartir señal, ordenarse. Hay muchos alumnos que me dicen, profesor, yo tengo mala señal, entonces lo que hago es, primero descargo el video y luego lo que hago es que lo veo más tarde cuando puedo verlo así sin que tener una señal permanente. Por ahí también una alumna el día de la solemne también me decía, profesor, no pude nunca ver tranquila la clase porque se genera esto, una desconexión. Entonces, todo eso causa estrés. Yo me he ido convenciendo, yo que fui un trabajólico toda mi vida, y que eso, bueno, ustedes sabrán, me pasó la cuenta en varios ámbitos, siento que sí, comparto la idea de que se dé una pausa, se dé una pausa, al menos antes de llegar al periodo de exámenes, para que los alumnos puedan un poco relajarse, no sentir presionados que tienen que entrar a una hora, entrar a otra hora y estar ahí en ese sistema. Por esa razón también me gusta más este sistema de la clase grabada, porque por último usted decide cuándo lo ve, salvo que tengamos una solemne programada por la universidad. Ya, bien, cierre paréntesis. Le decía que estábamos hablando entonces de este principio del tracto sucesivo, que en el fondo es la continuidad de las inscripciones registrales y que en el fondo lo podemos ver a través de este simple análisis que hemos hecho del ejercicio de recordar ese taller en que vimos una inscripción hacia el futuro, una inscripción hacia el pasado. Pero eso se logra en la medida en que efectivamente se avance en la valor que se le da a la inscripción. Cuando los conservadores dicen que efectivamente al no haberse establecido la obligatoriedad de la inscripción, en muchas ocasiones hay muchas personas que efectivamente han generado actos en los que han transmitido o transferido propiedad inmueble, porque de eso estamos hablando nosotros, sin hacer inscripción conservatoria. O sea, ustedes conocen el clásico problema debatido por Leopoldo Rutier y José Ramón Gutiérrez, ¿cierto? El famoso derecho real de herencia cuando comprende inmuebles. ¿Por qué?
Porque ahí está el problema. ¿Cómo consideramos nosotros al conjunto de bienes que descienden en la herencia universalidad jurídica? Y la universalidad jurídica, hasta el día de hoy, se debate la doctrina y siempre los profesores están sacando nuevas ideas en cuanto a que el objeto del derecho real de herencia, que es una universalidad jurídica, no puede ser calificada ni de mueble ni de inmueble porque es una entidad distinta de los bienes que lo componen. En esa teoría, que es un poco la teoría de Leopoldo Urrutia, obviamente muchas personas pueden hacer, por ejemplo, las famosas sesiones de derechos hereditarios en la que se transmite o se transfiere un inmueble que nunca se inscribió. Y al no inscribirse, luego pasa que a veces las personas, supongamos, se encuentran que, oye, mi papá tenía una casa que no está inscrita. La colocan en la posición efectiva, la inscriben, y entonces pasa del padre a sus hijos como que fuera una herencia natural. Pero sin reparar que su padre, a lo mejor, esa herencia que tenía él donde estaba ese inmueble, lo había vendido en vida, haciendo una cesión de derechos hereditarios que él tenía a lo mejor sobre ese inmueble. ¿Y qué pasó? Que vamos a tener una persona que a lo mejor lleva 10, 15 años viviendo en esa casa, porque tiene y dice, aquí tengo mi cesión de derecho hereditario por escritura pública y todo, aquí está el inmueble. Sí, señor, pero es que usted nunca inscribió esto. Bueno, pero si, comillas, don Leopoldo Urrutia dice que no hay que inscribir. Bueno, entonces ahí se produce una interrupción de las inscripciones, porque desciende por un lado aquella que va del padre a sus hijos, los hijos creyentes, que ese bien sí estaba en la herencia de su padre, y por otro lado, la persona que habita esa propiedad por X tiempo, supongamos 10, 20 años para superar la prescripción extraordinaria, y resulta que esa persona está absolutamente confiada que como ha estado en posesión material del inmueble durante 20 años, ese inmueble siempre le corresponde y por lo demás tiene su escritura. En su concepto, tiene la posesión material del bien y tiene la posesión, comillas, tiene el derecho de dominio. Pero ahí está el problema. Porque si esas personas después se enfrentan en el futuro, van a juicio, y el que tiene, ojo, y el que tiene la posesión material logra acreditar que efectivamente la de él es la posesión que debe primar en la sentencia final, el juez va a ordenar que esa inscripción que existió entre padres y hijos se cancele. ¿Por qué? Porque ese bien había desaparecido del patrimonio del causante en vida. Entonces, en vez de bajar nosotros en las dos líneas que tenemos al causante y a sus herederos, y resulta que el causante en vida había transferido a un tercero y ese tercero sigue siendo poseedor, aquí va a venir el conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos herederos van a decir, bueno, pero esto lo heredamos de mi padre. Pero el tercero va a decir, bueno, pero yo lo adquirí, supongamos, por cesión de derecho hereditario hace 20 años atrás, pues señora, cuando su padre todavía estaba vivo. Bueno, entonces iremos a juicio, ¿no? Y el juez tendrá que decidir a quién le concede el derecho. Si le concede el derecho al tercero, porque prueba que efectivamente tiene propiedad material, la realidad, ¿cierto? No tiene una inscripción de papel. Se guía el tribunal por la tesis de Leopoldo Urrutia que efectivamente la herencia es una universalidad jurídica independiente de los bienes que la componen, le da la razón a este tercero, el juez va a tener que ordenar que la continuidad de inscripciones que venía de a lo mejor del anterior dueño al causante, del causante al heredero, se rompa. ¿Y se rompa por qué? Porque efectivamente existió una transferencia de hecho, en vida, porque ustedes saben que si efectivamente nunca llegó a la inscripción al conservador, el conservador no tiene por qué saberlo. Y, por supuesto, en la ignorancia de estos dos que no sabían que debían de inscribir para producir la continuidad de las inscripciones, no se hizo y se generó el conflicto. Y de esos conflictos ha conocido la jurisprudencia por muchos, muchos años y lo hemos visto anteriormente cuando hemos discutido este gran tema de la posesión inscrita, ¿cierto? Cómo se conserva, cómo se adquiere y cómo se pierde. Y ahí está. De ahí entonces que este criterio o principio para los conservadores, criterio para mí, en mi opinión, este criterio sobre
la tracto sucesivo y la necesidad de que no haya disolución de continuidad de las inscripciones eh, está todavía en formación, es un criterio en formación. Eh, Obviamente que es una práctica muy buena, es un criterio correcto, porque a los abogados, por ejemplo, nos permite hacer correctamente los estudios de título. Porque en el estudio de título yo perfectamente voy, como les dije anteriormente, como lo vimos en el taller, a tomo la inscripción, veo el margen, transfería, transmitía, me voy al futuro. Voy al final, título anterior, consta, foja, me voy hacia atrás y ya tengo los 3 títulos. Pero si tengo a esta persona que 20 años que vive la propiedad y no está ni hacia el futuro, ni está en el pasado, ¿cómo voy a creer yo que él forma parte de esta propiedad? Interesante. ¿Ven? Ya. Y para ir cerrando, el último principio, otro. Este es un principio que en el fondo, yo creo que esto era antes de que viniera la virtualidad. El principio de la corporalidad. Pero hay que entenderlo bien. De hecho, hay otro autor que lo especifica. ¿Ah? En el fondo, este criterio nace en el instante en que se señala que para generar un sistema registral tiene que haber efectivamente una situación instrumental. Así de hecho nace. Porque alguien podría haber dicho en su momento, ¿usted tiene la escritura pública de compra de su propiedad? Sí, perfecto. Listo. Con ese documento circule y se va a entender que usted tiene la propiedad. Entonces, obviamente que en el sistema nuestro, este sistema de título y modo, no calza la sola existencia del título, la sola existencia de la escritura pública de compra-venta. Es necesario producir una inscripción y la inscripción genera corporeidad, ¿cierto? Y se generaron los registros que han existido, digamos, hasta el día presente, pero, obviamente, esta corporeidad como criterio, ven si estos criterios no alcanzaron, fue principio, no alcanzó a formarse principio cuando ya quedó en desuso. Hoy día hay que entenderlo, decía un autor, referido a la virtualidad. ¿Por qué? Porque hoy día ya casi estamos entrando en la era del título electrónico. ¿Ah? Ya muchas notarías han incorporado, obviamente, eh, bueno, conservadores, notarios y archiveros han incorporado las firmas electrónicas, por lo tanto, en el fondo, materialmente no existe el documento, ¿cierto? Sino que solo existe en una base virtual. Y aquí no voy a entrar a explicarles algo que en verdad eh, me imagino que el mundo ingenieril todavía tiene mucho dolor de cabeza en explicarnos a nosotros los abogados de qué hablamos cuando hablamos de la virtualidad, ¿cierto? Porque si se apaga el computador, el documento deja de existir. Sin embargo, cuando lo prendemos, entramos al portal y ahí está. Entonces, vamos a hablar simplemente de eso, que la corporalidad se ha traducido hoy día en la virtualidad y por lo tanto el desafío, han dicho algunos autores, se encuentra en qué es lo que viene para la seguridad de un sistema registral. Porque obviamente hemos conocido casos y yo tengo la impresión que a lo mejor debido todavía a la ingenuidad y a la inocencia de los actores, ¿no? De los actores del sistema, ha funcionado bien, ha funcionado bien. Pero el día en que los ciberdelincuentes se den cuenta, si es que no ha pasado ya, porque no ha salido a la luz pública, ¿cierto? Eh, Ojalá que no, porque todos estaríamos absolutamente asustados. O sea, bueno, las personas que alcanzaron a lo mejor a tener su escritura con un, al menos certificado, se van a quedar con un papelito que les acredite que hay una propiedad. Pero el día de mañana, cuando la virtualidad se instale definitivamente en el sistema eh, y aparezca el ciberdelincuente, esto puede pasar. Esto puede llegar a pasar absolutamente, ¿eh? Porque cuando
si, mientras se mantiene la corporeidad, está el libro, está el registro. Entonces yo puedo ir, mire señor, aquí está el registro, así que no importa, se perdió todo, se quemaron los computadores, desapareció el ciberespacio, pero aquí está su librito. Pero de un tiempo, cuando ya se virtualice todo, ese librito no va a existir. Y ustedes miran, profe, bueno, pero es que así funciona el sistema. Bueno, yo estoy diciendo nomás la advertencia. Los bancos acaban de condenar al Banco del Estado, porque ya, de hecho yo justamente le gané un recurso al Banco del Estado ahora, porque eh, efectivamente desaparecieron los fondos de una cliente eh, producto de una estafa virtual. Fue interesante el recurso porque se discutió la virtualidad del crédito. ¿Qué pasa si efectivamente, por ejemplo, tengo yo una línea de crédito por 5 millones de pesos y entran, sacan los 5 millones, no me sacaron dinero a mí, le sacaron dinero al banco? El problema es que yo tengo que pagar los intereses. Entonces, ¿qué está afectado? ¿El derecho de propiedad o el crédito potencial que tenía para usar? Porque mientras tanto, si el banco no me cobra los intereses por la línea de crédito que fue sustraída, tampoco tendré. Pero yo no tengo la seguridad. Así que bueno, fue interesante el recurso en ese sentido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se hablaron simplemente de elementos virtuales. Y de hecho el banco decía, al contestar el recurso, me dice, no es el cliente el que pierde, soy yo el que pierdo. Y yo le dije, sí, efectivamente, encuentro toda la razón que usted es el que pierde. Pero los intereses me los va a cobrar. Me va a enviar al boletín comercial por no pagarle esos intereses supuestamente de sus dinero. Yo tengo que adelantarme. Así que el recurso fue igual y tuvieron que devolver los intereses que habían pagado precisamente por esas líneas de crédito, que fue un problema del banco, problema de seguridad del banco. Pero ahí está. La pregunta es, como pregunta para cerrar este capítulo, ¿está pasando dentro del sistema virtual del conservador? Aquí la respuesta todavía yo creo que no está conocida, porque muchos conservadores todavía están funcionando con sus libros, con su registro. ¿Ah? Con su registro. Entonces, este es un principio o una regla que se va a ir asentando con el tiempo, una vez que los canales de seguridad den seguridad de que eso no va a pasar. ¿Ya? Bien. Dicho esto, señoritas y señoritos, quedamos liberados de nuestra clase teórica. Quiero analizar una inscripción, así que se los voy a dejar en un taller adicional para que lo vean después de que se vayan a tomar un cafecito en esta fría mañana de sábado. A cuidarse mucho y a cuidarse, nada más. Nada más. Eso vamos a decir, cuidarse, cuidarse mucho. El deseo, yo creo, de todos es que nos reencontremos. Y para reencontrarnos tenemos que cuidarnos. Si no, vamos a desaparecer en el mundo virtual. Bien, ya. Nos vemos entonces. ¿verdad? Que estén muy bien. Chao, chao.